amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa Creo, Señor, yo creo, que llega a ustedes gracias a la señal de los 105.3 Radio Católica, el esplendor de la verdad, para acá la diócesis de Estelí y para todo el mundo a través de los medios digitales. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos brinda al poder llegar hasta sus hogares para traer esta palabra de aliento, de luz, de formación, que les permita a ustedes crecer dentro de la sana doctrina de la Iglesia Católica y conocer a profundidad cada vez más las verdades de nuestra fe. Está con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y en controles nos acompaña en esta ocasión nuestro hermano Luis Montenegro. Vamos a dar inicio a nuestro programa. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros en su programa Creo, Señor, yo creo, que por la gracia de Dios, pues a partir del lunes pasado ya empieza a contar con este tiempo extra de 15 minutos al finalizar el programa. Gracias a todos los que nos llamaron y participaron de las rifas después del programa. Algunos ya han venido a retirar su premio, otros premios todavía los vemos por acá, pero aquí ya saben, son de ustedes se los han ganado, pues que el Señor me los bendiga y gracias por ser fieles oyentes. Continuamos hablando el día de hoy acerca del bautismo. Hemos hablado ya de diversos puntos capitales dentro de este tema, como es conocer el bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad. Hemos visto la diferencia en el bautismo joánico y el bautismo cristiano. Hemos dicho algunas de las características del bautismo cristiano. También hemos mencionado los efectos del bautismo cristiano en la vida de la persona, de todo ser humano, y que por eso es importante que los niños también lo reciban. Y estamos tocando precisamente el bautismo de los niños. A ver qué dice la Iglesia, la tradición acerca de esta práctica. Tocando el libro del padre Daniel Gañón, no todo el que dice Señor, Señor, continúa él diciéndonos al respecto. ¿Qué dice la Iglesia primitiva? En las catacumbas, por ejemplo. Las catacumbas eran estos lugares donde los primeros cristianos se reunían para hacer su sacrificio al Señor a través de la Santa Misa, sus catequesis, aprender también de los discípulos de los apóstoles y así pues protegerse de la persecución de los romanos. Tenían que hacerlo todo oculto, escondido, en estos lugares que servían también de tumbas. Eran como pequeñas necrópolis donde estos tenían un espacio para poder hacer sus reuniones de manera privada y clandestinamente, ¿verdad? Para evitar las masacres que se estaban dando en el Imperio Romano. Pues ahí en las catacumbas también hay testimonios de que los niños eran bautizados. Encontramos varios epitafios que nos dicen, el epitafio, ¿verdad?, es aquello donde está escrito unas palabras acerca del difunto, ¿verdad? A veces hay un verso, a veces hay solo la información de la fecha de nacimiento, otras veces trae también la fecha del deceso y también los motivos del deceso. Entonces, ahí en el epitafio, que se encuentra en algunas criptas, pues vamos a leer datos interesantes. Nos dice el padre Daniel Gañón: en las catacumbas antiguas de Roma, donde enterraban a los primeros mártires cristianos, leemos las inscripciones sobre las tumbas de los niños fallecidos. Una de ellas dice: aquí descansa Arquila, recién bautizada. Tenía 1 año y 5 meses cuando falleció el día 23 de febrero. Estamos hablando de una niña. Iglesia primitiva, siglo II. Estamos hablando de una niña, apenas años 100 y pico, imagínense.
Ya los cristianos, desde siempre en la iglesia, la única iglesia de Cristo, han bautizado menores. Porque recuerdan que esta palabra del Señor escrita en los evangelios nos dice que la promesa es para los padres y para los hijos. Y que el deber es de bautizar a todas las criaturas. El Señor no dio un límite de edad. No dijo tiene que ser de 30 años. Tiene que ser de 33. Que alguien me diga, que me saque aquí un texto bíblico donde el Señor mandó a bautizar con una edad fija, establecida. No existe. Entonces no le inventemos a la Biblia datos que no arroja. Seamos cuidadosos con esto. Entre otros epitafios encontrados están los siguientes. Este en el año 149. Dice: nacido con el nombre de Pascasio Severo, el jueves de Pascua, día anterior a las nonas de abril, quien vivió 6 años, recibió la gracia del bautismo el 11 de las calendas de mayo, y depuso sus albas bautismales en el sepulcro la octava de Pascua. Un niño, 6 años, año 149, ni siquiera se había cumplido la primera mitad del siglo II. Hermanos, hay testimonio. Esto es algo que los hermanos no católicos jamás van a poder entender y jamás van a poder dar. Ellos no cuentan con la ciencia de la arqueología que respalde su doctrina. La Iglesia Católica demuestra desde la historia y desde la arqueología las verdades de sus prácticas en la tradición divino-apostólica que ella ha recibido. Porque tenemos fuentes seguras, datos que nos arrojan a nosotros el conocimiento de estas cosas. Hablando con una persona la vez pasada acerca de esto, de la historia, me decía que cómo podía confiar si ya no vivió en esos años. Le digo, ay hermanita, eso que usted dice es absurdo, es ilógico, va fuera de la razón. Si nos ponemos en eso, ¿cómo puede confiar usted que vive en Nicaragua? ¿Cómo? Eso se lo arroja la ciencia. Porque dice que alguien descubrió América, que alguien en un momento descubrió esta porción de tierra y que esto se llegó a llamar Nicaragua. Entonces tal vez usted vive engañada, tal vez usted está viviendo en el África. Porque si usted no cree en la ciencia tampoco, y la ciencia es la que nos arroja los datos seguros, ¿cómo usted puede estar segura que esté en Nicaragua? ¿Cómo sabe usted qué pasó el año pasado? Gracias a los registros históricos. Si usted tiene 20 años, ¿cómo sabe lo que pasó hace 40? Gracias a la historia. Entonces, querer negar los datos arrojados por la historia para defender la doctrina de la fe es un absurdo, porque implicaría también negar todas las otras verdades científicas, verdades históricas, verdades civiles, que nos dan datos también ciertos para saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Bien, queridos hermanos, vamos a la primera pausa y luego regresamos para seguir abordando este tema. Gracias por continuar con nosotros desarrollando este tema sobre el bautismo de los niños. Estamos viendo algunas pruebas arrojadas por la historia que nos da luces para comprender que las prácticas que hoy, año 2018, estamos realizando como Iglesia Católica son prácticas que nos vienen desde el tiempo de los apóstoles, en una línea ininterrumpida de la práctica de la tradición divino-apostólica de la Iglesia. Vimos ya el testimonio de 2 epitafios. Aparece también uno en el año 151. Aquí está puesta Veneriosa, recién bautizada, que vivió 6 años y finó el 8 de las idus de agosto. También, ¿verdad? Una niña. En el año 152, Adomicio Inocente, recién bautizado, que vivió 3 años con 30 días. Tenemos entonces las pruebas a nivel arqueológico. Estamos citando algunas antiguas, no vamos a citar todos los epitafios habidos y por haber a lo largo de los 2000 años de historia, sino que estamos remitiendo únicamente al oyente a que escuche, a que se dé cuenta de estos epitafios que están en las catacumbas donde los cristianos de la iglesia primitiva se reunían a sus celebraciones y catequesis, y que también contienen la tumba de muchos de ellos y de los mártires, y ahí está el testimonio histórico. Otra de las preguntas es que si tenemos que ser bautizados por inmersión, que es otra de las cosas que escuchamos a diario. ¿Tenemos los católicos que ser bautizados por inmersión? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que dice un pastor protestante. El único método que la Biblia da para bautizar es por inmersión.
La palabra griega baptizo significa sumergir. Nunca se refiere a la aspersión o rociamiento. La aspersión inició en el año 250 después de Cristo. Dice un protestante, ¿verdad? Dice un protestante en el libro El Evangelio de San Juan y Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos, edición marcada del año 1960. Esto lo dan ellos. Lo dan ellos para hacer validar su práctica nueva, apenas del siglo XIX, de bautizar únicamente por sumersión, por inmersión. Y dicen la aspersión no aparece en la Biblia. Ya hemos visto, queridos hermanos, que el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista no es el modelo para nosotros los cristianos. No es el modelo, porque nosotros no somos discípulos del Bautista, somos discípulos del Mesías. Juan el Bautista tenía sus discípulos y de hecho se dio grandes problemas y disputas entre los cristianos y los discípulos del Bautista, porque los discípulos del Bautista defendían que el Bautista era el Mesías, cuando ya sabemos que el mismo Bautista dijo: vendría otro después de mí, al cual no merezco desatarle la sandalia. Y él con su propia voz dijo: yo no soy el que ustedes creen que soy, yo no soy el Mesías. Lo dijo. Sin embargo, había muchas personas que defendían que el Bautista era el Mesías. Y se tuvo que enfrentar a esto la iglesia primitiva. Por eso vamos a ver que con el pasar del tiempo, a la medida en que se van escribiendo los evangelios, recuerden que el primer evangelio escrito fue Marcos y el último fue el de San Juan, allá en los años 90, la figura del Bautista poco a poco se va minorando, va desapareciendo, al punto que en el evangelio de Juan ni se menciona. Solo se dice que Jesús fue bautizado, pero ni siquiera se menciona a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque estaban estas contiendas donde se quería presentar al Bautista como el Mesías. Entonces nosotros, queridos hermanos, no somos bautizados siguiendo el modelo del Bautista, porque nuestro maestro no es San Juan Bautista, es Jesús de Nazaret. Entonces, ¿por qué los hermanos protestantes siguen utilizando el modelo del Bautista? ¿Acaso quieren decir que Juan el Bautista es el Mesías? Tenemos que ubicarnos. Ya explicamos que la inmersión tenía el sentido de recordar el paso de el desierto hacia la tierra prometida que los judíos habían hecho a través del río Jordán. Por tanto, para nosotros la palabra bautismo, en cuanto a sumersión, no indica sumersión en agua, sino lo que explica San Pablo en la teología del bautismo en la carta a los romanos, que es sumergirnos en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en el misterio de la Pascua. Eso es. Pero los hermanos lo apuntan para justificar que nuestro bautismo tiene que ser por inmersión como el de Cristo. Y algunos dicen incluso que deben ser hasta en un río, que ya hemos explicado que se contradicen, porque muchos andan bautizando en albercas, andan bautizando en el océano, en el mar, y ahí vemos los grandes accidentes. ¿Cuántas noticias no he leído yo acerca de pastores que bautizando en ríos han ahogado a sus discípulos? O que el río arrastrado o la corriente del mar arrastraba a más de alguno de los que se estaba bautizando. Hasta ahí no me llegó, por andar inventando locura. Por andar inventando locura. El teólogo protestante James W. Dale escribió una obra de 5 tomos, investigando el uso de la palabra baptizo en griego en la Biblia y en la iglesia primitiva. Y concluyó que el significado de la palabra indica que no se tiene que bautizar por inmersión. Imagínense, un teólogo protestante que escribió 5 tomos sobre la palabra bautismo. 5 tomos. Aquí apenas llevamos como 5 o 6 capitulitos y hemos tratado de desmenuzar y apenas hemos tocado a grosso modo el significado de la palabra bautizo. Y ya con esto que hemos tocado creo que tenemos más que claro lo que significa bautismo. Y este hombre dedicó parte de su vida a escribir 5 tomos. Y la conclusión a la que llegó es la misma que aquí les he dado en breves palabras y que ha sido parte de la tradición de la iglesia durante 2000 años. Que la palabra bautismo no indica que debemos bautizarnos por inmersión. Implica una realidad teológica más profunda y elevada. Como los hermanos protestantes de estas iglesias ahora de garaje se quedan encimita de las palabras, no saben su significado profundo porque no han tenido un estudio real, engañan a la gente diciéndole cosas que la Biblia no dice. Y sus mismos colegas protestantes los desmienten. Vayan, ahí les estoy dando el nombre del autor, James W. Dale. Escribió 5 tomos investigando el uso de la palabra bautismo en griego.
Desde el principio, el bautismo por inmersión ha sido solamente una opción. La iglesia jamás ha dicho que está prohibido. La iglesia jamás ha dicho que no sirve. La iglesia jamás ha dicho que no es válido. No. Solo que la iglesia dice que el significado del bautismo es más profundo que el acto de sumergir a alguien en una piscina o en un río, donde sea. Que es más profundo que el acto de rociar agua sobre la cabeza de alguien. Porque no es el rociar el agua o el sumergir el cuerpo el que hace que el bautismo tenga su efecto. Porque explicamos que en la carta de Pedro se menciona, en la segunda carta de Pedro se menciona que el bautismo no es para lavar el cuerpo. No es para lavar el cuerpo. La realidad es más profunda. También los primeros cristianos bautizaron por rociar agua en la cabeza. Y esto tanto a adultos como a niños. ¿Cómo lo podemos comprobar? Volvemos a la historia. Volvemos a lo que nos proporciona la historia como una fuente. Y tenemos una fuente bibliográfica, una fuente antiquísima. Estamos hablando de un documento del primer siglo de la era cristiana, la Didache, que usted puede buscarlo en internet. Vayan a ver en internet, y esto lo citan protestantes y católicos porque es un documento histórico. Un documento histórico, para que usted no me salga con el argumento de que eso es católico y por eso no lo leo. No. Es un documento histórico que es referencia bibliográfica, tanto para católicos como para no católicos. Y si no me cree, búscalo en páginas protestantes y lo va a encontrar. La Didache. ¿Qué dice este documento? Acerca del bautismo. Es un mandato. Este documento se cree que es de los apóstoles. Eso es lo que la tradición ha guardado. Estamos hablando, imagínense, contemporáneo a los evangelios. Un documento contemporáneo a los 4 evangelios. Acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Tenemos bien lo que está diciendo. Primero, que hay una enseñanza que se daba tanto a los padres o padrinos o a los adultos catecúmenos que se iban a bautizar. Eso está en párrafos anteriores al que estoy leyendo. Segundo, está mencionando la fórmula con la que los primeros cristianos bautizaban. La fórmula trinitaria: bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, está indicando el elemento con el que se bautizaba: agua. Y hemos aclarado que hay protestantes que dicen que no hay que bautizar en agua, que el bautismo es en la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Ya hemos aclarado eso en los programas anteriores. Si usted necesita clarificación al respecto, escuche los programas anteriores que están en YouTube. Si no tienes agua viva, bautizad con otra agua. Si no hay agua viva, agua viva es la que corre en el río. Si no hay agua de río, pues bauticen en otra agua, dice acá, en un estanque, en una piscina, no hay ningún problema. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tuvieras ni una ni otra, derramad agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un documento clarísimo. La Didache. Agua en la cabeza. ¿Por qué agua en la cabeza? Aquí vamos a hacer remembranza de otra práctica judía. Ustedes recordarán que en los grandes tiempos en que el pueblo de Israel pecaba contra Dios de sobremanera, pecaba y ofendía a Dios, aparecían los profetas llamando a la conversión. ¿Y qué hacía el pueblo como símbolo de este deseo de conversión? Lo vamos a saber después de la pausa. Continuamos hablando de este tema del bautismo y estamos explicando ahora por qué el agua sobre la cabeza. Hemos dicho que cuando el pueblo de Israel pecaba, los profetas llamaban a la conversión al pueblo porque si no advertían que un castigo inminente se aproximaba para el pueblo. Sabemos que estos castigos deben ser interpretados como consecuencia de los actos nefastos del pueblo, que se comportaba injustamente contra la viuda, contra el huérfano, que hacía pactos indebidos con pueblos paganos que al final terminaban siempre en su hundimiento. El pueblo, cuando quería expresar su deseo de conversión, tenía una práctica muy singular, práctica que nosotros, como cristianos que tenemos nuestras raíces en el judaísmo, realizamos aún hoy, en una fecha significativa, el inicio de la Cuaresma. Hablamos de la imposición de la ceniza. El pueblo judío, cuando iba a hacer penitencia y reconocerse pecador ante Dios, lo que hacía era expresar su nada ante el Todopoderoso. Soy nada.
y recordaba el hombre que esta nada venía de las palabras del Génesis, que el hombre es polvo, de polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, el judío, para simbolizar este acto, mezclaba dos elementos: el polvo de la tierra y mezclaba las cenizas, que precisamente era lo que quedaba después de quemar algo, quedaban las cosas hechas nada. Entonces, esta mezcla de tierra y de ceniza se la aplicaban sobre la cabeza. ¿Por qué sobre la cabeza? Ellos decían, ¿quién es el que es nada ante Dios? El que está muerto. Muchas veces esto lo recoge el Antiguo Testamento acerca de los difuntos. Los difuntos ya no alaban al Señor porque están muertos, dice la Escritura, cuando no se tenía completa comprensión de lo que significaba la vida después de la muerte, cosa que vino a ser iluminada con el Nuevo Testamento. Pero entonces los muertos eran los que eran nada ante Dios, ya habían desaparecido de la faz de la tierra. Entonces, ¿quiénes son los únicos que tienen la tierra sobre la cabeza? Los muertos. Los vivos tenemos al cielo sobre la cabeza. Entonces los muertos son los que tienen la tierra encima de su cabeza. Entonces los judíos, para simbolizar que estaban como enterrados, que ante Dios eran nada y que eran pecadores y reconocían su miseria ante el Señor, se aplicaban esta mezcla de tierra y de ceniza sobre la cabeza. Porque la cabeza representa ahí la totalidad del cuerpo, lo que está sobre todo el cuerpo, es la parte superior del cuerpo. Si algo está sobre la cabeza, nos está cubriendo todo. A ver, cuando usted llueve, ¿se cubre las rodillas con el paraguas? No. ¿Se cubre los hombros con el paraguas? No. Se cubre la cabeza, porque cubriendo la cabeza cubre el resto del cuerpo. De hecho, el kipá judío, que es este como sombrerito redondo parecido a los solideos de los obispos, este kipá judío que todos los varones andan sobre la cabeza, representa la mano de Dios sobre la persona. Está indicando que Dios está sobre todo el ser, cubriendo a toda esa persona. Un simbolismo bonito. Entonces, lo que se pone sobre la cabeza indica precisamente lo que está sobre todo el ser. Los reyes usaban la corona precisamente en la cabeza para indicar su potestad real. Ellos completos, todo su ser era real. Por eso, cualquier acto que se cometiera contra el rey, si vos le golpeabas la pierna al rey, era un delito real. Porque todo el rey ejercía, todo el cuerpo del rey es real. La potestad del rey estaba en él y se representaba esa totalidad de su poder con la corona que llevaba sobre la cabeza. Lo que se hace sobre la cabeza entonces es importante, simboliza algo profundo. Dentro del bautismo también tiene un simbolismo profundo. Hemos dicho que la palabra bautismo no significa sumersión en agua, que explicado desde la teología de San Pablo en la carta a los Romanos, significa sumergirnos, es decir, adentrarnos en la muerte de Cristo. Por el bautismo, dice la Escritura, hemos sido sepultados con Cristo. ¿Están viendo ya la relación? La ceniza y la tierra que se echaba sobre la cabeza indicaba estar muertos, sepultados para Dios. Era como el que estaba enterrado. Ahora el bautismo, derramar el agua sobre la cabeza, que simboliza derramarla sobre la totalidad del cuerpo, está simbolizando estar sepultados para Dios desde la sepultura de Cristo, sepultados con Cristo. ¿Para qué? Dice San Pablo. Para con Cristo, una vez muertos con Él, resucitar también con Él y compartir la gloria que Él mismo ya manifiesta, la gloria que tiene en el Padre. ¿Está entendiendo ahora por qué la iglesia asperja el agua bendita sobre la cabeza? Porque lo que se echa sobre la cabeza, se echa sobre todo el cuerpo. Las unciones de los reyes en el Antiguo Testamento, ¿dónde se hacían? No le ungían el pie al rey, le ungían la cabeza con el óleo santo, que simbolizaba la efusión del Espíritu Santo que venía sobre esa persona. Es decir, esta práctica está avalada por la Biblia, queridos hermanos. Por eso le digo que hay que ir más profundo en los textos y no quedarnos en lo de encimita. Las prácticas protestantes respecto al bautismo están fuera de lugar. Las prácticas católicas enraizadas en la Escritura, que se han vivido durante 2000 años en la tradición de la iglesia, tienen fundamento. Tienen fundamento. Entonces, asperjar agua sobre la cabeza es tan válido como sumergir el cuerpo entero de una persona en una piscina para ser bautizada. Es tan válido. Y más bien es mayor el simbolismo
es mayor el simbolismo porque esconde algo más rico cuando se practica de esta manera. Es bello, porque estamos diciendo que la fuerza de lo que el bautismo significa no se queda en la apariencia. Cuando bautizamos sumergiendo completamente, nos quedamos a veces en la apariencia y podemos tender a confundir que es la sumersión en agua. Pero cuando se hace por la aspersión en la cabeza, es cuando trasciende el símbolo, se queda corto para expresar una realidad que va más allá. La realidad de la sepultura en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Espero que en esto estemos quedando claros. Si no hay claridad acá, ya saben, después del programa, en los 15 minutos restantes nos pueden llamar para seguirles explicando algo. Entonces, el bautismo de esta manera está avalado en cuanto a la práctica católica. Hubo un tiempo en que los presbiterianos, separados de la iglesia, bautizaban por rociar el agua también. E igual el fundador de los bautistas, Roger Williams, se bautizó a sí mismo en 1639 por no encontrar, según él, a nadie con la autoridad de bautizar. Pero él sí tenía la autoridad de bautizar. Y se bautizó a sí mismo, asperjando agua sobre la cabeza. Y ahora los bautistas no practican esto. Han arremetido contra el bautismo de aspersión, violentando lo que sus mismos fundadores hicieron. Eso es lo bello de nuestra iglesia. Nosotros somos fieles al espíritu de nuestro fundador. Los protestantes ni a sus mismos fundadores respetan. Machacan la memoria de su fundador porque empiezan a hacer prácticas contrarias a las que el mismo fundador les indicó. Imaginen los protestantes fundados por Martín Lutero. Martín Lutero escribió la obra más bella hablando de la Virgen María en cuanto al comentario al Magnificat, se llama el comentario al Magnificat, donde exalta a la Virgen llamándola Madre de Dios, Madre nuestra. Y los protestantes le huelan, disculpen la expresión, le huelan merengue a la Santísima Virgen María, hablando vascosidades y barbaridades de nuestra Madre. Entonces, faltan el respeto a la memoria de sus fundadores. Hechos capítulo 2, versículo 41, dice que más de 3.000 personas fueron bautizadas en Jerusalén, ahí donde no hay río y el agua era escasa. ¿Cómo bautizaron entonces estas 3.000 personas ese mismo día? Explíquemelo, a ver, un protestante con Biblia en mano. Sería imposible sumergir a 3.000 personas en el pozo público de donde se sacaba el agua para tomar. Yo no creo que hayan metido a 3.000 personas dentro del pozo, la hayan tirado de cabeza y hundida ahí para bautizarla. Si era la única fuente para beber. Entonces, hermanos, no tiene lógica lo que ustedes como protestantes se exponen. Es lógico concluir entonces que fueron bautizados por aspersión y no por inmersión. Como les digo, este documento, la Didache, un documento contemporáneo a los escritos de los evangelios, que estamos hablando tiempo de los apóstoles, ya nos indica esta práctica por aspersión. Ya nos indica esta práctica por aspersión. Hablamos también del carcelero que fue bautizado en la noche. Hechos de los Apóstoles 16:33. Es difícil creer que ese carcelero que fue bautizado en la noche se haya ido a caminar y buscar un río a esa hora, si no había ni siquiera río cerca para ser bautizado. Dice que fue bautizado esa noche. Y San Pablo, que en una de sus cartas dice que engendró a uno de los discípulos ahí en la cárcel. Lo engendró a la vida de la fe. En la cárcel no había ríos. ¿Cómo lo engendró? Lo engendró por el bautismo. El bautismo te hace nacer de nuevo. Quien te bautiza es como un padre. Otra de las razones por las que nosotros llamamos al sacerdote padre, porque nos hace nacer a la vida de la gracia. Se convierte en un padre espiritual para nosotros. Recuerden que la Biblia no prohíbe llamar al sacerdote padre. Lo que prohíbe es la soberbia, en ese famoso versículo que tal vez más adelante lo podamos estudiar, donde dice la Escritura: no llames a nadie en la tierra padre, porque padre solo es uno, el que está en los cielos. Si fuera ese el caso, el mismo Señor se contradice, porque dice en los mandamientos, el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y él mismo le llama padre a uno en la tierra, que es el que nos dio a luz, el que nos engendró. Hay que saber interpretar la Biblia, hermano. Entonces San Pablo habla de que él engendró, se convirtió en padre de un discípulo en la cárcel. Y vemos que los mismos discípulos, el mismo San Juan: hijitos míos, les escribe. ¿Cómo le va a decir hijo a alguien si esos no lo consideran padre? Desde ahí la misma Biblia les contradice, queridos hermanos no católicos. Obligar al bautismo por inmersión nos hace pensar
en algunos lugares difíciles, como el Polo Norte, donde está todo congelado. Ustedes saben que hay católicos en el Polo Norte. Ustedes saben que hay católicos en esos lugares tan fríos. Ahí no hay protestantes. No hay. No hay protestantes en esos lugares. No han llegado a misionar ahí porque ellos andan robando, pescando en peceras, como decimos nosotros. Se andan robando a los católicos que ya son cristianos, pero no van a evangelizar paganos. Allá hay católicos. ¿Y el bautismo qué van a hacer entonces? ¿Van a abrir un hoyo en el hielo y van a meter bajo esas aguas que están bajo cero a una persona? La matan de hipotermia. No puede ser el bautismo por inmersión. ¿Están entendiendo las complicaciones? Y en personas, por ejemplo, paralizadas que no pueden levantarse de la cama, que también la van a meter con todo y la camilla dentro del río, dentro del mar. No, hermanos, no hay que andar inventando locuras. Y si usted imagínese, hermano protestante, pongámosle este caso, usted fuera llevado preso a un lugar allá pagano y usted llega a una cárcel y se convierte en un montón de personas allá en la cárcel por su prédica y les piden el bautismo a esos presos. Y se supone que esos presos a los que usted convirtió, mañana los van a ejecutar. ¿Les va a negar el agua del bautismo? ¿Cuál sería la única manera que tendría a mano para bautizarlo? Aspersión. ¿Ya vio? Cómo yendo a la realidad, lo que usted predica como no católico no se vive. La realidad misma evidentemente desmiente la práctica no católica. Vamos a la pausa y regresamos con el último bloque. Gracias por continuar con nosotros en este último bloque del programa en cuanto a la enseñanza, para pasar luego al bloque hablando con la gente. Entonces, estamos aclarando la importancia de bautizar también por aspersión y cómo las iglesias protestantes han tergiversado el significado del término bautismo. Hemos dicho la dificultad que existe en algunos lugares de bautizar por inmersión, práctica que la iglesia también tiene. Pero como he dicho, la iglesia no reduce la importancia del bautismo al simbolismo con el cual se realiza el mismo, si por aspersión o por inmersión. De hecho, ustedes podrán visitar muchos templos católicos donde hay piscinas bautismales en la entrada del templo. Por ejemplo, allá en Managua yo conozco el templo dedicado al Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, allá por el Colonial, semáforo del Colonial. Usted verá a la entrada del templo la piscina bautismal que tiene forma de cruz. Hay 7 escalones de bajada y 7 de subida, que en la tradición era bonito, era un simbolismo, el 7. Se bajaban 7 escalones representando los 7 pecados capitales. Sí, los 7 pecados capitales son la cabeza de todos los pecados. Se bajaban por los 7 pecados capitales antes de bautizarte y una vez bautizado resurgías por los 7 escalones, que eran las 7 virtudes contrarias a los 7 pecados capitales. Hermoso simbolismo. Otra iglesia que conocí así con piscina bautismal es la iglesia de Santa Rosa de Lima, en el barrio Santa Rosa, allá por Carretera Norte. También ahí tienen una piscina bautismal. Y en otras iglesias también, que no recuerdo ahorita, he visto la piscina bautismal. Dentro de la iglesia, en Oriente, por ejemplo, es muy difundida la práctica por inmersión para niños. Entonces, las pilas bautismales no se reducen simplemente a esta forma de pana, por así decirlo, sino que son bastante anchas y amplias para permitir el bautismo de niños por inmersión. Es una de las prácticas de la iglesia. Si usted pertenece al camino neocatecumenal o ha asistido alguna vez a la Pascua del camino neocatecumenal, el sábado de gloria, podrá ver ahí muchos bautismos de niños y se hacen en un barril grande, bien decorado, bien arreglado, y ahí se hace el bautismo por sumersión. El sacerdote mete 3 veces al niño en la pila. Primero una parte del cuerpo, después ya más arribita la mitad y después completamente. Y queda bautizado el niño, ¿verdad? Yo he participado en bautismo de este estilo con neocatecúmenos. Tengo 2 ahijadas, de hecho, que pertenecen al camino neocatecumenal. Y he estado presente en el bautismo de estas niñas y he visto, pues esto no es cosa de cuentos. La Iglesia Católica practica ambas modalidades, tanto la inmersión como la aspersión del agua. Así que nadie los engañe, hermanos. Que no digan que la Iglesia no bautiza como... No,
Ustedes aquí tienen la herramienta para botarle cualquier argumento a los no católicos. Si el bautismo es tan importante, como dice Jesús en Marcos 16:16, ¿por qué hacerlo tan difícil? ¿Por qué complicárselo a la gente? ¿Por qué tiene que irse hasta un río? ¿Por qué tiene que llevársela largo? No. ¿Por qué hacerlo tan difícil? No todos los hermanos que insisten en que este sea por inmersión, utilizando el bautismo de Jesús en el río como modelo, son conscientes en su creencia, porque bautizan a sus conversos en albercas y piscinas donde el agua no corre como en un río. Está estancada esa agua. Rompen con el modelo que dicen seguir. Y recuerden, yo les expliqué que el sentido del bautismo en el río Jordán tenía un sentido también geográfico e histórico. Juan bautizaba en el lugar exacto por donde entró el pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra prometida. El río, si quieren bautizar en el río, tiene que ser en el río Jordán. Así que liste su dinerito, ahorre y cómprese el boleto para ir a Tierra Santa y se va a bautizar al Jordán. Difículteselo más a sus discípulos, usted, querido hermano pastor protestante que tal vez me esté escuchando. Si usted quiere ser tan bíblico, más bíblico que la Biblia, pues vaya ahorrando y mande a los hermanos a bautizarse en el río Jordán. Si tenemos que ser absolutamente fieles a este modelo, incluso tendríamos que esperar los 30 años para bautizarnos en el río Jordán. Y a ver, ¿quién le asegura a usted la vida hasta los 30 años? Usted puede morir mañana y tal vez tiene 12 años. Va a morir sin el bautismo. Dice la Escritura, si no te bautizas y has creído en el Señor, no te puedes salvar. Porque dice, el que cree y se bautice. Entonces, hermano, usted mismo está condenándose. Y está condenando al prójimo. Tenga cuidado. Ni siquiera deberíamos pronunciar fórmulas si queremos seguir el modelo con el que se bautizó Jesús, porque cuando se bautizó Jesús por el Bautista no sale ninguna fórmula. A ver qué le dijeron a Jesús, yo te bautizo en tu nombre. No hay fórmula registrada. Entonces, si quieren seguir el modelo de Jesús bautizándose en el Jordán y a los 30 años, tampoco tienen que usar fórmula, porque ahí no se utilizó fórmula Juan el Bautista. ¿No lo utilizó? Los hermanos citan 8:39 de Felipe y el etíope eunuco. Descendieron ambos al agua, le bautizó cuando subieron del agua, pero descender al agua y subir del agua no necesariamente implica inmersión total. Podría implicar que tuvieron el agua hasta la rodilla o a la cintura y que Felipe, o en el caso del bautismo de Jesús, Juan, le echó agua en la cabeza y luego subieron del agua, es decir, salieron del agua. El bautismo por inmersión es un buen símbolo de morir con Cristo, pero por razones prácticas la iglesia no obliga universalmente. Sí, incluso eso que dice la Biblia, salir del agua, no quiere decir que estaban con el agua hasta la cabeza. Como usted se mete en el río y el agua le llega a la cintura, puede decir salite del agua. No necesariamente estabas hasta la cabeza. Entonces bien pudo estar sumergido en agua Jesús hasta la mitad del cuerpo. Y Juan el Bautista, como hay muchas pinturas desde la iglesia primitiva donde sale asperjando agua sobre la cabeza. Juan agarraba agua del río y se le echaba en la cabeza, que era una forma más práctica de agarrar a la persona y tumbarla contra el agua, como hacen los protestantes, que muchas veces ahogan a la persona. Así que, hermanos, hay que usar la lógica también. Bien, queridos hermanos, con esto llegamos al final de este tema del bautismo de niños, para explicar luego en el próximo capítulo de Dios Primero el significado de todos los símbolos que se ocupan en el rito, para que conozcamos bien por qué la candela, por qué el pañuelito, por qué todo lo que se hace, para que usted quede claro en esto y así pasar al tema luego de la Eucaristía, otro tema importantísimo que en Dios Primero esperamos abordar. Ya saben, nuestro programa se retransmite los sábados a las 7 de la mañana, también los días domingo a las 8 de la mañana por Televisión Radio 94.9, en Ocotal también en Radio Fe lo está transmitiendo, y todos nuestros programas se suben a nuestra plataforma digital de YouTube, canal de YouTube Creo Señor Yo Creo, que tiene también el fanpage con el mismo nombre en Facebook, para que usted le dé like, se suscriba y comparta este material. Recuerden también nuestro canal de formación católica espiritual Reconstruye TV, también es un canal en YouTube que dirige su servidor, que les puede ser útil. Que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes su servidor, Walter Fajardo. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Yo creo
donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.